en el mes de agosto de 1974. De pronto es una fecha que para algunos es un poco, no es tan común, pero el máximo jefe de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos de América, presentó su carta de renuncia. El presidente Richard Nixon presenta al secretario general, que ustedes seguro lo recuerdan, se llamaba Henry Kissinger, presenta su carta de renuncia con unas palabras muy sencillas. Decía: por la presente renuncio al cargo de presidente de los Estados Unidos. Sinceramente, Richard Nixon. En el año 2006, el presidente Fidel Castro, presidente de Cuba, presenta también su carta de renuncia alegando problemas de salud y problemas en su movilidad. A partir de ese momento, la historia de la isla de Cuba, de esa nación, cambió. Y en el mes de febrero del año 2013, Joseph Ratzinger abdica a su cargo de sumo pontífice como el Papa Benedicto XVI y pasa a ser Papa emérito, rompiendo así con una tradición histórica de muchos siglos en la que el Papa llegaba hasta la muerte. Todos estos personajes y muchos más que no hablamos presentaron su renuncia en un momento importante de la historia de nuestra humanidad. Y la pregunta es, ¿qué llevó a estos personajes a renunciar de estos puestos de tan alta dignidad a nivel mundial? ¿Qué pasó con sus vidas? Después de ese momento histórico y único, podemos decir, ¿qué pasó con sus vidas después? ¿Qué trascendencia tuvo esta decisión? Las noticias dicen que allí en el Vaticano hubo lágrimas, hubo dolor, y que hubo también en algunos casos mucha confusión, muchas situaciones que no lograban entender en los diferentes casos. Y la pregunta es, ¿qué pasó después? Y la verdad es que el mundo siguió igual. No fue nada traumático ni trascendental en la historia del mundo, y después de unos pocos días, la historia siguió su curso. Quedaron registrados estos eventos como algo que sucedió, pero el mundo siguió igual. No dejó de girar el mundo. No pasó nada extraordinario. Antes de estas personas y de otras que impactaron al mundo con sus cartas de renuncia a cargos de alta dignidad, también hubo una persona muy importante que realizó su carta o puso o entregó su carta de renuncia, y como resultado de eso, el mundo fue conmovido y transformado. El mundo no fue igual. El mundo dio un vuelco, y en cierta medida, usted y yo, los que estamos hoy aquí, somos el resultado de esa carta de renuncia que alguien presentó. Todavía estamos sufriendo, por así decirlo, o disfrutando quizá de las consecuencias de esa carta de renuncia. Yo voy a leerles algunos apartes de esta carta de renuncia y luego les voy a decir, o ustedes van a descubrir de qué persona estamos hablando. Dice así: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común.
y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Estamos hablando de Pablo, del apóstol Pablo. Hoy estamos llegando al momento culminante en que estamos terminando nuestra serie Historias para contar. ¿Se acuerdan? Hablamos hace un tiempo de Mateo, este hombre que decidió abandonar su puesto y dice la palabra, dejándolo todo, siguió al Señor Jesús. Hablamos también de Zaqueo, ese hombre jefe de los recaudadores de impuestos que definitivamente llegó a conocer al Señor de una manera extraordinaria y su vida cambió radicalmente. Hablamos de una iglesia hace 8 días, de la iglesia de Tesalónica, que también como iglesia conocieron acerca de esa preciosa noticia y la vida de toda esta iglesia cambió. Hoy vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de la historia de un religioso que después de tener un encuentro con Jesús, su vida cambió. En una ocasión, Pablo iba con una comisión especial. La palabra de Dios nos dice que iba camino a Damasco con el propósito de llevar a la cárcel a varias personas que se habían designado como seguidores del camino. Y entonces en ese camino a Damasco tiene un encuentro cercano con el Señor Jesús, y en esa charla que se entabló entre él y el Señor Jesús, Pablo exclama estas palabras, y allí dice la Biblia, postrado en el piso, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ese momento, la vida de Pablo cambió radicalmente y nos ha dejado su legado, su historia, de la cual vamos a estar hablando en esta tarde. Y yo quiero hablar a la luz de la historia de Pablo de una renuncia audaz. Fue muy audaz la renuncia de Pablo y lo que él hizo como consecuencia, entonces generó un impacto profundo en toda la humanidad. ¿Qué es renunciar? Y la definición bíblica de renunciar hay 2 definiciones por lo menos. Una es despedir. Cuando uno despide a alguien es una forma de renunciar a esa persona. Pero el significado más acertado, más genuino, más que va con el término, significa quitarse a alguien de encima. Así que cuando usted decide renunciar, va a quitarse a alguien de encima. Y lo primero que hace Pablo, basado en ese pasaje, es renunciar a su libertad. Yo les invito para que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, y vamos a mirar desde el versículo 19 hasta el 23. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Si alguien no tiene Biblia, tenemos algunas Biblias disponibles, puede levantar su mano para que le pasen una Biblia. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Y lo primero que hace Pablo es renunciar a su libertad. Y en el versículo 19, miren lo que dice, le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Y Pablo estuvo dispuesto a renunciar a su libertad, como dice acá, para poder de esa manera acercar a muchas personas a Cristo. De tal manera que su posición, su condición como judío, como líder, no fue un obstáculo, porque él dice, renuncio a esta libertad para que otras personas puedan llegar a través de mí a los pies de Cristo. Y a veces eso nos debe hacer pensar, bueno, ¿qué aspectos en mi vida hay? ¿Qué aspectos de los que para mí pueden ser muy valiosos, de los que yo gozo libertad, que son obstáculos para poder llevar, en este caso, la palabra a través de mi vida a otras personas? ¿De qué
en este caso yo debería renunciar, ¿a qué debería dejar a un lado, despedir de mi vida, quitarme de encima, para que otras personas lleguen a conocer a Dios? Este tipo de renuncia no significa necesariamente ser privado de la libertad, ser confinado en algún lugar. No es ese tipo de renuncia. Ese tipo de renuncia tiene que ver con asumir una deuda de honor con las personas que no conocen a Dios. Con asumir una deuda, un propósito de vida enfocado en que otras personas, a través de mi vida, no necesariamente siempre a través de mis palabras, pero a través de mi vida, lleguen a conocer acerca del Señor. En el caso de Pablo, lo llevó a dejar sus estudios, su preparación, todo lo que tenía que ver con su familia, lo llevó a dejar eso, dejarlo a un lado, para decir, si esto es un impedimento, renuncio para que sin problema yo pueda llevar a cabo la comisión que Dios me ha encomendado. Miren, Pablo dijo en los versículos anteriores, dijo, mire, pobrecito de mí, o ay de mí si yo no anuncio el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Pablo también, como parte de esa carta de renuncia, escribió las siguientes palabras allí en el libro de Filipenses. Si ustedes lo quieren seguir, está en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 8, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no hay otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he desechado todo. He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. En nuestras vidas vamos a encontrar algunos aspectos, algunas cosas que son parte de nosotros, que finalmente constituyen obstáculos para poder conocer más a Dios, parecernos más a Él, ir creciendo en la medida que Él quiere que nosotros crezcamos, porque la vida cristiana nunca es estática, siempre debe ser creciente y debe ir en un progreso a pesar de las caídas y las dificultades. Pablo dijo, mire, yo echo por un lado, no me interesa todo lo que fue mi preparación, con tal de que eso no sea ningún obstáculo para poder conocer a Cristo. A eso estuvo dispuesto Pablo, y estamos hablando de que él sacrificó y renunció mucho de lo que era su libertad para poder conocer cada vez más a Dios, para poder parecerse cada vez más al Señor Jesucristo en su estilo de vida y en su trato con los demás. Es probable que también en nuestras vidas hayan algunas áreas, algunas situaciones que son nuestras propias y que son buenas, que no son malas, pero que muchas veces pueden convertirse en una dificultad y en un obstáculo para obedecer de manera adecuada, total y permanente lo que Dios nos dice de nosotros. Y lo que Él quiere para nosotros cada día es que a las cosas a las que debemos renunciar, podamos despedirlas y quitarlas de encima de nosotros para poder llevar a cabo lo que Dios ha determinado para su vida y para mi vida. Mire, Dios nos ha asignado a nosotros como sus voceros y sus portavoces. Él ha empezado a escribir una historia en nuestras vidas, y esa historia, déjenme decirles, ya está registrada, pero cada día se va escribiendo un poquito más.
Y Dios quiere que a través de la historia que representa nuestras vidas, otras personas lleguen a conocerle a Él. Y que nosotros mismos no nos convirtamos en obstáculos para eso. Usted puede identificar de pronto algunas situaciones, algunas áreas en sus vidas, algunas cosas que no necesariamente son malas, pero que pueden convertirse en un obstáculo para que usted pueda obedecer a Dios tal como Él le dice. Dios le está diciendo, si las identifica, es el momento para que usted renuncie a ellas y las deje a un lado y continúe en ese proceso de escribir una historia de impacto para muchas personas. Pablo también renuncia a sus derechos. A veces uno dice, no, es que yo tengo el derecho de hacer eso y de hacer aquello otro, pero muchas veces esos derechos que son genuinos y legítimos, se convierten también en obstáculos para que Dios obre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Mire lo que decía Pablo, otra vez basados acá en el libro de Corintios, capítulo 9, en los versículos 20 y 21. Dice, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío, para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Y aquí estamos hablando de un Pablo que se metía en diferentes ambientes, hablaba con unas personas y con otras personas, dice, hablaba con los judíos, hablaba con los que no eran judíos, hablaba con diferentes personas en diferentes momentos, y él no era que estaba usando una especie de camuflaje para que nadie lo fuera a pillar que era cristiano, o para que nadie lo fuese a rechazar porque el rechazo nunca es bueno, siempre es desagradable y siempre impacta. Aquí tenemos a Pablo que renunciaba al derecho de hacer muchas cosas, al derecho genuino como ciudadano judío, como comisionado, a hablar a los gentiles, renunciaba a eso para decir, mire, yo hago lo que sea necesario para que las personas lleguen a conocer a Cristo. Y la verdad es que Pablo no solamente, como les he dicho, hablaba a través de sus cartas, a través de sus enseñanzas, pero su propia vida, su propio estilo de vida era una carta abierta. Pablo decía, mire, ustedes son una carta abierta, escrita, no con letras, no con papel y lápiz, no, sino escrita con sangre en sus corazones y está abierta y leída por las demás personas. Nosotros somos cartas o historias abiertas que las demás personas que se acercan a nosotros van a leer. Cuando alguien se acerca a usted, ¿qué tipo de historia, qué tipo de lectura encuentran en usted? ¿Será una lectura para niños o una lectura de pronto llena de fantasía o una lectura de terror y de suspenso o una lectura de vida, de esperanza, de salvación? Usted está escribiendo en su vida cada día. Cada momento está registrando nuevas líneas allí. ¿Qué tipo de renuncia en cuanto a nuestros derechos quiere y pide Dios de nosotros? Yo creo que es una renuncia que no es una renuncia que hace uno una sola vez, sino que continuamente necesitamos tomar decisiones de despedir cosas en nuestras vidas. El Señor Jesús expresó estas palabras cuando hablaba a una multitud. Les voy a leer lo que dijo el Señor Jesús. Dice, entonces Jesús dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Y si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y aquí está hablando el Señor a la multitud. Y yo le estoy hablando a ustedes. Y quizá todos los que estamos acá somos seguidores del Señor Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Y yo les quiero decir a ustedes, miren, ustedes y yo debemos continuamente, diariamente, abandonar
nuestro estilo de vida egoísta y seguir al Señor Jesús tomando su cruz cada día. Y la cruz no es nada cómoda, es talla, hace mella, pero la palabra de Dios dice que vale la pena. Aquí en las palabras del Señor Jesús hay una gran paradoja. Él dice, mire, si alguien quiere ganar la vida, tiene que perderla primero. Es más, si alguien quiere en verdad perder la vida, entonces va a ganarla. Uno dice, ¿cómo así? Mire, dice, el que quiere ganar la vida, la va a perder. Pero el que pierda la vida por causa de invertirla en mí y en hacer mi voluntad, la va a ganar. Y lo que Dios está diciendo, mire, usted quiere en verdad disfrutar su vida, quiere en verdad que su vida valga la pena y sea trascendente, quiere que su vida en verdad sea una digna historia para contar, entréguemela. Entréguemela, que usted es como un lienzo en el cual yo voy a empezar a escribir líneas y todos los días voy a escribir allí, pero usted va a ser el personaje importante que va a estar sobresaliendo y haciendo que esas líneas en verdad sean dignas o no dignas de leer. Nosotros como seres humanos nos aferramos mucho a preservar y a conservar la vida. Y muchas veces en nuestro afán de preservar la vida nos aferramos a cosas que son nuestras y que tenemos por derecho y decimos, esto a mí nadie me lo quita porque es que es mi derecho. Y a veces alegando nuestros derechos, cosas que nosotros queremos conservar para nosotros, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestra familia, nuestros anhelos y nuestros deseos, muchas veces por aferrarnos a ellos, olvidamos vivir la vida que en verdad vale la pena vivir. Y nos olvidamos que Dios quiere que entreguemos nuestra vida a Él para que en verdad podamos disfrutar la verdadera vida que a Él le place. ¿Realmente será que usted ha llegado al punto de identificar áreas en sus vidas que son algunos derechos que uno puede decir legítimos derechos que a la larga se vuelven unos obstáculos para que su obediencia a Dios sea completa y genuina, para que Él lo use en la forma como Él quiera hacerlo? A veces uno puede decir, mi trabajo es mi trabajo y de aquí es donde yo derivo el sustento para la familia. Mis hijos son mis hijos y ahí está. Es más, yo voy a velar por mi salud como sea y como dé lugar. Es mi derecho. Yo tengo sueños y aspiraciones y son esas por las que he luchado y trabajado durante toda mi vida. Pero se ha preguntado si sus sueños y sus ilusiones y sus metas y todo eso son los sueños que Dios quiere para usted. ¿Será que a veces no se pueden convertir en un obstáculo para que Dios haga lo que es mejor para usted y usted se está perdiendo de esa gran oportunidad? La idea es que nosotros podamos mirar y decirle a Dios, Dios, ¿qué hay en mi vida que de pronto yo estoy alegando como un derecho mío al cual no quiero renunciar, pero tú quieres darme a cambio algo mucho mejor? Mírame y evalúame a ver qué hay ahí que debo entregarte como mi derecho para que tú me des algo que es muchísimo mejor. Pablo también decidió renunciar a su comodidad. Como seres humanos nos gusta la comodidad. Realmente no es que nos guste sufrir, a menos que seamos del estilo masoquista, que nos guste sufrir solo por gusto. Pero normalmente, lo normal es que no nos gusta sufrir. Y Pablo estuvo dispuesto a renunciar a su comodidad, a las cosas que de pronto a él le causaban cierto disfrute, pero con un propósito muchísimo, muchísimo mayor. Mire lo que dice allí en los versículos 22 y 23 de 1 Corintios 9. Dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Cuando Pablo está hablando aquí de débiles, está hablando también, y algunos estudiosos dicen que hace referencia a personas dentro de la iglesia
que estaban pasando por situaciones de mucha dificultad y que eran débiles muy probablemente en la fe, que estaban luchando probablemente con dificultades de tal manera que cuando se presentaban las pruebas y las tentaciones que hacían, salían corriendo, se escondían, se ahuyentaban, se alejaban, cuando lo que Dios dice es: no se aleje, lejos de mí le va a ir mal, conmigo le va bien. A veces esa clase de debilidad era de personas que luchaban con alguna clase de pecados, y los pecados más difíciles con los que más luchamos son los pecados que nosotros más justificamos. Hay algunos pecados que son sutiles. Usted sabe que la falta de contentamiento es un pecado, que la falta de gozo también es un pecado, que muchas veces cuando nosotros no tenemos dominio propio también estamos pecando, y hay personas también dentro de la iglesia que pasamos por ese tipo de situaciones, donde no todo el tiempo nos gozamos en medio de las circunstancias, y la Biblia dice: debemos gozarnos siempre. Donde nos llenamos de ansiedad, y la Biblia dice: echen toda la ansiedad, y esa ansiedad nos hace débiles, porque nos volvemos muy vulnerables. Y lo que estaba diciendo Pablo allí era: mire, cuando hay personas así en la iglesia, yo también me hago débil. Yo no asumo la posición de un apóstol, un gran apóstol, graduado, con honores. No, yo me hago débil también a esas personas que están sufriendo, que luchan, porque yo quiero que esas personas aquí en la iglesia también lleguen a ser fuertes. Que esas personas que luchan puedan tener un aliado conmigo, porque yo también he pasado por esas luchas. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Mire, hay situaciones en las que aún como creyentes, sabiendo lo que debemos hacer, hacemos absolutamente todo lo contrario. Cuando la Biblia nos dice: mire, quédese quieto y espere, nosotros salimos corriendo. Donde nos dice: en este es el momento de salir corriendo, huya de esa tentación, nos quedamos a ver qué tan fuertes somos y nos va mal. Y Pablo estaba diciendo: mire, yo me hago vulnerable también con las personas que están sufriendo, para poder ayudarlas a ellas a ser fuertes, para ganarlas también, para que cada vez puedan crecer un poco más, para que en ellas mismas no hayan esos obstáculos para ganar a Cristo, como lo dijo antes. Que muchas veces, también Pablo podía estar huyendo cuando debía quedarse quieto, y entonces él buscaba, como decía, puntos en común para poder ayudar y acercar a esas personas a Cristo también. El ministerio de Pablo no solamente apuntaba a las personas que no eran creyentes, pero apuntaba también a muchos creyentes, y él decía: mire, si es necesario hacerme débil y vulnerable, lo voy a hacer con el propósito de que las personas se acerquen a Cristo. No siempre, aunque lo sabemos, no siempre clamamos y buscamos a Dios cuando las cosas nos van mal. Tenemos la tendencia a buscar en otros lados, y después y finalmente nos acordamos de orar, nos acordamos de suplicar, nos acordamos de: verdad que no debo estar afligido ni preocupado, pero ya después que nos hemos preocupado muchísimo y hemos agotado otros recursos. Pablo decía: mire, me pasa también igual. A veces yo me aflijo y me preocupo. Tranquilo, estoy contigo. Es lo que Dios quiere también, que nosotros a veces renunciemos a nuestra comodidad para acercarnos a las personas que van sufriendo, que están pasando por dificultades y luchas, para decirle: yo he pasado por lo mismo, vamos a ver cómo nos va a los dos, cuenta conmigo, yo te ayudo. Y es lo que Dios quiere para nosotros también. Ahora, puede identificar allí donde usted está una situación en este momento, al día de hoy, que está representando una lucha para usted. Yo espero que esté luchando. ¿Sabe por qué? Porque luchar significa que Dios está trabajando en su vida. A veces cuando no luchamos quiere decir es que nos descuidamos y estamos tan tranquilos que como que estamos muy cómodos, que a la vez como que nos olvidamos que Dios está trabajando y nos volvemos insensibles. Si usted identifica una área en su vida en la que está luchando, dele gracias a Dios por eso, pídale fortaleza, pero a la vez vea eso como una oportunidad para acercarse a otras personas que de pronto están pasando por la misma lucha, y dígales:
yo también estoy luchando, tienes aquí un aliado contigo y cuenta conmigo. Escribamos juntos esta historia. Esas situaciones difíciles, de dificultad, de luchas, de pruebas, de tentaciones, son oportunidades que Dios nos da, no solamente para hacernos crecer a nosotros, pero para ayudar también a otros. A veces nos suele pasar que cuando pasamos por crisis, por problemas, aún por tentaciones, esperamos que pase esa racha para decir, pasé por esa dificultad y aquí estoy para las que sea. Pero Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, ahí en medio de la crisis y en medio de la dificultad es el momento adecuado para que no solamente usted la enfrente, pero para que usted también ayude a otras personas que están atravesando esa situación así como usted y probablemente peor. Es allí el momento para ayudar, no cuando ya la haya superado también, pero durante la prueba y la dificultad es el momento también para poder acercarnos a otros. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo decía, mire, yo renuncio a mi comodidad, a estar tranquilo y me meto en los problemas de los demás, me hago débil para ayudarlos a ellos también. Hago lo que sea necesario para poder llevar a otras personas a Cristo. Esa es la historia que Pablo estaba escribiendo. En la Biblia aparecen solamente 3 veces la palabra renunciar. Una vez la dijo el Señor Jesús y 2 veces la escribió Pablo. Y cuando la dijo el Señor Jesús, la dijo en estos términos bastante fuertes y absolutos. Y él dijo, mire, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo creo que todos los que estamos acá, Dios nos ha llamado no solamente a ser sus seguidores, sino a ser sus discípulos, sus imitadores. Esa es la mejor forma de vivir la vida, de disfrutar la vida, siendo sus discípulos. Y Él dice, quítese de encima todo lo que le molesta y sígame. Eso significa renunciar. Despida todo aquello que le causa peso y no lo deja avanzar y sígame. Hay cosas en nuestras vidas de las cuales nos tenemos que estar despidiendo día tras día. Eso es tomar la cruz cada día y seguirle. ¿Usted quiere en verdad vivir una vida plena, una historia digna de contar? Despida en su vida lo que tenga que despedir. Quítese de encima todo lo que tiene que despedir, todo lo que a lo que tiene que renunciar. Y disfrute la verdadera vida. Eso fue lo que hizo Pablo. Renunció a todo aquello que por derecho podemos decir le pertenecía. Y nosotros somos resultado de ese trabajo, de esa labor que hizo Pablo, porque él extendió el mensaje por todo el mundo conocido de su época. Y como resultado de eso, ese mensaje se fue extendiendo y nosotros estamos hoy aquí. Y estamos hablando de esa historia de Pablo. Es el líder religioso que decidió en un momento determinante de su vida renunciar a lo que tenía que renunciar. Y nosotros somos resultado de todo eso que él hizo. ¿A qué debe renunciar usted? ¿A qué aspectos en los que usted considera, esa es mi libertad, yo tengo derecho a hacer esto? ¿A qué debe renunciar? ¿Hay algún aspecto de su libertad, de sus derechos o de su comodidad a los cuales Dios le está invitando a usted diciendo, debe renunciar si quiere ser mi discípulo? Y debe hacerlo día tras día, porque tenemos la tendencia de volver a tomarlo para nosotros una vez entregado. ¿Cuál es su historia? Allí donde está. Si alguien dice, mire, yo le voy a relatar la historia de esta persona que va a mi iglesia, ¿qué diría de usted? Sería una historia para contar y que impacta a las personas y dice, yo quiero ser como él. ¿Qué persona le quito el sombrero? Pablo dice, miren, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En pocas palabras, si usted quiere un modelo para escribir una historia, tranquilo, cópieme a mí, no tengo derechos reservados, cópielo tal cual, para que después otras personas puedan decir, wow, qué historia, vale la pena repetirla. Le dejo unas preguntas al final.
¿A qué libertades está usted dispuesto a renunciar para que otros conozcan a Cristo? ¿A qué comodidad está usted dispuesto a renunciar para ganar a alguien para Dios? ¿Hay algún derecho en su vida que es un obstáculo para que otras personas conozcan a Dios? Y mire, muchas veces el primer obstáculo para que nosotros crezcamos más, para que nosotros nos parezcamos más a Dios, para que otros conozcan más a Dios a través de nuestras vidas, el primer obstáculo somos nosotros mismos. Somos nuestra gran cantidad de excusas que tenemos para decir, uy, no, eso es duro. Alguien me dijo que era duro, pero conmigo como que se pasaron, eso no es para mí. Es verdad, la cruz, como les dije, no es nada cómoda, pero es la única forma para poder disfrutar esa vida abundante y plena que Dios quiere para nosotros. Termino con esas palabras que el Señor Jesús dijo, mire, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, éste la hallará. No se aferre tanto en su propia vida tratando de cumplir sus metas, sus deseos, sus planes, sus sueños. Cumpla las metas de Dios, los sueños de Dios, los planes de Dios, y en verdad va a lograr disfrutar una vida plena, abundante y una historia digna para contar. Padre, gracias por amarnos, y gracias, Padre, por escribir en nuestras vidas día tras día. Gracias, Padre, porque nosotros todavía somos una historia en desarrollo. Somos una historia que todavía no se ha completado. Es probable que hasta este momento esta historia no sea la más rica, la más adecuada, la más buena para contar. Pero todavía hay tiempo, todavía hay oportunidades, todavía tú sigues escribiendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, ayúdanos para que esa historia que tú estás escribiendo sea una historia en verdad, de verdadera pasión, de verdadera renuncia, de despojarnos y quitarnos de encima las cosas que no sirven para adquirir cosas mejores. Padre, a veces nos aferramos a cosas que solo duran esta vida. A veces nos aferramos a cosas que son muy temporales y de poca trascendencia. Ayúdanos a identificarlas y a entregarlas a ti para que tú nos des cosas de verdadero valor, de verdadera trascendencia, de valor eterno. Señor, te agradecemos por haber dejado registrada la vida de Pablo, que hoy nos ha ilustrado y nos ha desafiado. Ayúdanos, Señor, para que cada día que tú quieras escribir, nosotros podamos ser colaboradores contigo, porque estamos en la misma página contigo. Estamos allí al lado tuyo con el deseo de que esas líneas que tú escribes, Señor, generen impacto en la vida de las personas que nos rodean. Cada día tú estás escribiendo, cada día estás registrando en nuestra historia, en la historia de nuestras vidas, nuevas palabras, nuevas cosas. Señor, ayúdanos para que lo que tú registres sea de impacto a las personas que leen nuestras vidas. Padre, te agradecemos por amarnos y por invertir en nuestras vidas y no cansarte de hacerlo. Padre, oramos en Cristo Jesús. Amén.